Buenos días al ciclo de conferencia bicentenario del Centro Internacional Miranda, auspiciado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria en nombre de su ministra, la profesora y doctora, exrectora, siempre rectora, Tibisay Lucena, y el presidente del Centro Internacional Miranda, aquí presente, Domingo Medina Gutiérrez. En esta ocasión, en la serie de conferencias relacionadas con los 10 años del Plan de la Patria, nos corresponde presentar al profesor, maestro, amigo, camarada, siempre está donde tiene que estar, a la izquierda, como siempre, como de costumbre, el tercer objetivo del Plan de la Patria, que es Venezuela, potencia social, económica y política, que es muy congruente y consistente con el artículo 2 de la Constitución Nacional. Venezuela, un Estado democrático y social. El orden de los factores en ambos términos, en ambos documentos, altera el producto. Por eso Chávez ahí fue como muy insistente, lo social por encima de todo. Entonces, en la larga trayectoria que tiene el profesor y maestro, amigo, con el cual compartimos un seminario en UNEARTE que se llama Historia de la Cultura de Venezuela, es una vasta literatura, un vasto currículo. Voy a hacer un vuelo rasante, atómico, si se quiere, menos que una síntesis de la trayectoria del maestro, si me lo permite. Luis Brito García, escritor y profesor universitario, doctor en Derecho, fue y es considerado l'enfant terrible de las letras venezolanas a comienzos de la década de los 70, cuando irrumpió en el mundo literario con Rajatabla, una serie de 73 relatos ferozmente satíricos sobre el panorama venezolano epocal, que le valió el premio Casa de las Américas, en la especialidad de cuento. Luego obtuvo el mismo galardón de su densa novela Abra Palabra. Escritores como el peruano Alfredo Bryce Echenique, Carlos Fuente, el mismo Cortázar, elogiaron la nueva narrativa latinoamericana y venezolana en la pluma de Luis Brito García. En su narrativa, primeramente se orientó hacia el experimentalismo, el existencialismo y luego en el lenguaje, sumándose a una tradición ya canónica inaugurada por James Joyce. Luis Brito nunca renunciará a su gran proyecto, analizar la sociedad venezolana y latinoamericana y caribeña, país y Venezuela, por supuesto, utilizando para ello una rica panoplia de herramientas metodológicas que incluyen a la sociología, la narrativa, fundamentalmente la antropología y la etnología. Debo decir y añadir ahí en ese sentido que más he aprendido antropología y etnología de las narrativas, de la literatura en general, pero muy especialmente la narrativa de Luis Brito García, que de la propia antropología, cualquiera que sea. Un escritor fundamentalmente es en esencia un etnólogo, un antropólogo, un etnógrafo de su tiempo. Aunque escriba ficción, siempre hace etnografía de su tiempo. Luis Brito se graduó en 1962 en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, en la que se jubilaría como titular de la cátedra Historia del Pensamiento Político en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Desarrolló una gran y vasta tendencia, una línea de investigación sobre ciencia y política en aquellos tiempos de la universidad. La facilidad para manejarse con soltura en los más variados géneros es una de sus señas de identidad como creador literario. El cuento, la novela, el teatro, la narración histórica, el guión cinematográfico, el ensayo y la crítica cultural son sus terrenos predilectos. Hablar de juegos, en este caso, no es una facilidad de estilo. La impresión que deja el lector, cualquiera que sea, de sus textos, es la de asistir a un espectáculo de las palabras
en el que aparecen combinados los juegos del azar, la prestidigitación y el circo. Su mayor logro consiste en haber bajado la literatura venezolana de sus contornos y haber convencido a los lectores de que la escritura puede ser simultáneamente creación y destrucción de universos, interpretación del pasado a la luz del presente y del presente a la luz de lo que pudiera ser en el avenir. Una de sus novelas más laureadas, más reconocida internacionalmente es Abrapalabra. Es una novela deslumbrante y una proeza irrepetible. En el contexto de la literatura nuestra americana ocupa un lugar comparable a de Rayuela, de Julio Cortázar. Es una cita que él mismo refiere. Es un laboratorio de giro lingüístico, de técnica narrativa. Es un mundo por descubrir todavía en la pluma del todavía joven que tiene mucho que dar, Luis Brito García. Entonces, para narrar, contarnos la geopolítica del objetivo número 3 del Plan de la Patria, Venezuela potencia social, económica y política, le dejo a nuestro maestro, amigo, camarada de muchas luchas, al profesor Luis Brito García. Bueno, muy buenos días. A mí siempre me entusiasma la buena fe de la gente que aplaude la conferencia antes que la den. Eso es un voto de confianza extraordinario que además lo preocupa a uno mucho, pues dice, bueno, y si no estoy a la altura del aplauso. Pero vamos a tratar de salvar la oportunidad. Bueno, un saludo a todos los amigos aquí presentes y a los enemigos también, por si hay alguno, que eso es necesario para animar la situación. La conferencia es sobre el objetivo 3 del Plan de la Patria, Venezuela Potencia. Plan de la Patria es este documento que se ve breve, pero que es sumamente largo, es decir, y sumamente importante. Casi siempre los planes de la patria de Venezuela y sobre todo los de la oposición eran un conjunto de adjetivos, ¿no? Tendremos una educación magnífica, habrá una asistencia social excelente y demás, pero fuera de, al agotar el compendio de adjetivos del Larousse, más nada. Lo importante del Plan de la Patria de la Venezuela socialista es que es una colección de objetivos definidos, articulados, no necesariamente cuantificados, que sería quizás lo ideal, pero es un plan coherente. Y fíjense, sobre ese plan, cuando el comandante eterno pues rindió el tributo que todos debemos rendir, dijo el presidente Nicolás Maduro, aquí ganó Chávez y se mantiene el Plan de la Patria 2013-2019. Es decir, esos planes deberían ser el norte, el programa, el proyecto de la acción del gobierno socialista. Entonces, pasa el tiempo, llega el 2019, se formula un nuevo Plan de la Patria y en él me han confiado la tarea un poco difícil y empeñosa de resumir algunas ideas sobre el punto 3, el gran objetivo histórico 3, que es ni más ni menos, y ustedes lo tienen allí, convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe que garantice la conformación de una zona de paz en nuestra América. Ese tiene que ver con lo social, lo económico, lo político, América Latina, la conformación de una zona de paz y por lo tanto con la diplomacia y la estrategia internacional. Es un objetivo muy complejo, nada más leerlo se llevaría, no esta conferencia, varias conferencias. Es decir, es una especie de escarmenamiento de sus cuestiones esenciales que tienen que ver con casi todos los aspectos de la vida nacional.
lo social, lo económico, lo científico, lo cultural, etcétera, y apuntan en estrecha vinculación con lo diplomático y lo estratégico. Este es un documento bien importante, bien interesante, además sumamente detallado. Evoca a veces, pero no lo digo en demérito, los proyectos de los utopistas. Carlos Marx dijo que él no iba a decir cómo iban a ser las instituciones de la futura sociedad comunista, porque la sociedad, llegado el momento, sabría darse sus instituciones. Pero una cantidad de pensadores socialistas hablaban de cómo iba a ser esa sociedad futura. Aquí tuvimos uno que era Ramiro Nava, hombre a quien yo respeto muchísimo, un soñador, que planeó una Venezuela futura. Se ha hecho mucha burla de él porque planteaba traer el mar a Caracas, etcétera, pero da la casualidad que lo que Ramiro Navas planteó en su proyecto del bloque de oro, imagínense ustedes, autopista Caracas-La Guaira, ahí la tenemos, puente sobre el Orinoco, ahí está, puente sobre el Zulia, ahí lo tenemos, conversión del litoral en una gran zona poblada, el litoral guaireño de más de 2 millones de habitantes, ahí está. Es decir, toda una cantidad de objetivos dentro de ese plan aparentemente soñador son la Caracas contemporánea que estamos viendo. Eso fue formulado en 1937 a la muerte del nunca bien extrañado padre de la patria, no el padre de la patria, perdón, el benemérito Juan Vicente Gómez, ¿no? Entonces hubo esta formulación, la gente bueno, se burló mucho de don Ramiro. Don Ramiro, entre otras cosas, hizo un plan y lo realizó para convertir a Caracas en una ciudad humana, en la ciudad jardín que quedaba hacia el norte de esta zona, que era una ciudad con viviendas estructuradas alrededor de jardines, pequeñas viviendas de 2 plantas como clase media y demás. El antropólogo Mario Zanoja de niño vivió en una de esas viviendas. Entonces, para que vean que a veces la muralla entre la utopía y la realidad no es tan infranqueable. Hay que atreverse a soñarla. Entonces, bueno, imagínense ustedes el conjunto de objetivos del Plan de la Patria. Nada más les leo algunos. 3.1. Desarrollar el poderío económico con base en el aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros recursos mediante la construcción de un nuevo sistema productivo, logístico y de distribución, lógica de precios y metabolismo del capital, así como maximizar el desarrollo e integración de cadenas productivas nacionales y regionales bajo la premisa de la interdependencia y creación de valor. Aquí lo que no se entiende mucho es ese metabolismo del capital, pero bueno, de todos modos. Y entonces, dentro de eso está creación de cadenas productivas, ampliación y creación de un sistema farmacéutico para sustituir la importación de medicinas. Aparte de eso, inmediatamente en el punto 3.1.1.2, la creación de un sistema industrial. Entre la cantidad de objetivos allí, la producción de bienes para la higiene personal. Piense usted el bloqueo que se hizo, que nuestros benévolos capitalistas lo primero que hicieron fue esconder el papel higiénico y el jabón, ¿no?, para afectar la psicología de las personas. Y entonces sigue toda esta cantidad de objetivos. Hay planes para la minería, en el punto 3.1.1.3. Hay planes para el turismo, el desarrollo del turismo, en el punto 3.1.1.4. Planes para la construcción, que por cierto se han llevado muy adelante. Es decir, yo creo que estamos por encima de las 3 millones y quizás 3.500.000 viviendas populares que ha logrado construir el gobierno y asignarlas, ¿no? Entonces, hay planes sobre la cuestión forestal, el aprovechamiento de las maderas,
y de los bosques e impedir la sobreexplotación que viniera a minar todos esos recursos. Hay planes para desarrollo de industrias básicas, ¿no? Te repito, no les leo eso porque nada más leer eso es toda la conferencia. Eso está en el punto 3.1.1.7. Los académicos nos encanta esa cosa, el punto 2, punto 3, punto no sé qué cosa. Eso es una cosa al estilo del plan APA, que ahora hay que mencionar el apellido y hay que ordenar las citas. Uno sabe arqueológicamente cuándo es un texto, cuándo está hecho de acuerdo con un sistema lógico y cuándo está hecho de acuerdo con el plan APA, ¿no? Entonces, está desarrollo de un sistema industrial, creación de parques industriales, técnica y tecnología, toda una cantidad de objetivos verdaderamente importantes, necesarios, imprescindibles para la patria. Ahora, claro, lo que se plantearía aquí de repente, ¿por qué este plan, que está tan preciso, tan completo, tan coherente, etcétera, de repente parece que se hubiera quedado suspendido? Bueno, hay un pequeño problema, ni más ni menos, que es recursos, ¿no? La economía es una ciencia que estudia la relación entre los recursos y los egresos, ¿no? Que hace un balance entre las necesidades y los recursos que existen para satisfacer esas necesidades. Y parecería que de repente ha cundido una idea de que no tenemos recursos, de que no hay para satisfacer ni siquiera las necesidades más elementales. Por lo tanto, se podría decir, ¿qué sentido tiene este plan, ¿no? Que formula, proyecta una Venezuela del futuro? Me recuerda, por cierto, un libro poco conocido de Andrés Eloy Blanco y muy bello, que se llama Baedeker 2000. Andrés Eloy Blanco, preso, sueña en esa época, que sería 1920 y tantos, 24 por ahí, sueña una Venezuela del futuro, del año 2000, que es una Venezuela bellísima en todos lados, poéticamente, industrialmente, educativamente, etcétera. Entonces, ha pasado este plan a ser una especie de Baedeker 2000, de un futuro que nunca fue, en función de un futuro distópico. Yo creo que no. Me atrevo a decir, este plan es enteramente factible e inevitable, ¿entiendes?, su realización. Vamos a ver entonces un poco en qué condiciones vendría a hacer esto. Fíjense ustedes, la disponibilidad de recursos de Venezuela ha tenido un signo un poco trágico. El auge de nuestros recursos ha tenido que ver con catástrofes mundiales. De repente revienta la Primera Guerra Mundial, los hidrocarburos de Venezuela se hacen indispensables para Occidente sobre todo, y entonces esos hidrocarburos, el ingreso de los hidrocarburos, a pesar de que casi los regalamos, permite apuntalar el gobierno de Isaías Medina Angarita, que es un gobierno que intenta introducir la liberalización después de la dictadura de Gómez y del posgomecismo de los gobiernos posteriores, y el gobierno del trienio de Acción Democrática. Es decir, de alguna forma llega una cierta facilidad económica a Venezuela a costas del desastre que hicieron los europeos y los estadounidenses, matándose mutuamente con los alemanes e intentando aniquilar la Unión Soviética. Ahora, viene después de eso una especie de desmayo en los ingresos, pero viene la crisis del canal de Suez. Egipto nacionaliza el canal de Suez y lo ocupa. Inglaterra hace una intervención para demostrar que los países subdesarrollados no tienen derecho a disponer de sus recursos ni de sus zonas estratégicas, y entonces eso crea un problema en la distribución de petróleo, un nuevo auge petrolero, eso es en el año 56, que permite apuntalar financieramente la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
parte de esas suntuosas edificaciones que hay por todas las en Caracas, la misma autopista Caracas-La Guaira, otras obras bastante importantes y algunas meramente suntuarias, por llamarlo así, tienen que ver con ese auge que tuvo que ver a su vez con una crisis seria, ¿no? Se supera esa crisis y entonces, bueno, en Venezuela entra una nueva comba y dificultad de los ingresos, cuando de repente viene la guerra de Israel contra los países árabes, y entonces los países árabes en retaliación lanzan un embargo petrolero. Es decir, Estados Unidos de repente sabe cómo se mantiene el esplendor de su civilización. Se mantiene con petróleo robado o pagado a unos precios verdaderamente infinitesimales. Hay un desespero en Estados Unidos, hay una polémica sobre los aires acondicionados que no se pueden poner a más de tal temperatura. Hay caricaturas extraordinarias en las cuales le llega a una persona la policía de los aires acondicionados, a ver a qué temperatura está, etcétera. Y entonces, bueno, eso que es una pequeña tragedia para los países imperiales que viven del petróleo, para nosotros es un auge petrolero. El ingreso público sube las 3/4 partes del ingreso anterior. Es una oportunidad de oro para Venezuela. Pero ¿qué hace Venezuela con ese ingreso? Carlos Andrés Pérez dice, bueno, esto hay que ponerlo en un fondo especial. Esto no va a entrar al presupuesto público. Esto va a un fondo especial que va a ser administrado nada más por mí. Ah, maravilloso, qué extraordinario, el inquieto muchacho rubio va a disponer de todos los fondos de Venezuela. ¡Ah, fiesta, qué maravilla! Eso va a ser eterno. El Fondo de Inversiones de Venezuela, de repente todas las inmensas cantidades de dinero que se depositaron allí desaparecen y terminamos usando ese fondo para liquidar las empresas públicas de Venezuela, porque cuando no hay dinero se descubre que esas empresas públicas son ineficaces, que son costosas, que tienen que ser reducidas y que están mejor en manos de los capitalistas, que son los que tienen la varita mágica de que la economía funcione. Empieza una subasta de las empresas públicas. Hay que señalar que con esos fondos también se hace la nacionalización de la industria petrolera. Sobre eso, alguna gente dice que se iba a nacionalizar gratuitamente por la ley inicial el año 1983, que Carlos Andrés lo que hizo fue adelantar la cosa para pagarle a las petroleras, para regalarla, pero pagarle a las petroleras una cosa que ellas nos debían pasar gratuitamente un poco después. Pero lo cierto es que para bien o para mal, otros dicen que la indemnización fue exagerada, etcétera. Pero para bien o para mal, por lo menos de eso sacamos una industria petrolera nacional. Entonces, pero en todo caso, ¿qué quedó de ese derroche de la gran Venezuela de Carlos Andrés? Bueno, creciente deuda pública, pauperización de la población, remate de las empresas públicas, etcétera, y eso se prolongó hasta el segundo Caldera, bueno, instancias como el Viernes Negro. El capitalismo, que es el que siempre salva a Venezuela, se metió en una crisis bancaria en virtud del cual la mitad de las entidades bancarias del país quebraron porque estaban haciendo especulaciones improductivas y exportando sus fondos a costa del ahorrista. Entonces hubo toda esa problemática que vino a determinar en última instancia la entrega del país al Fondo Monetario Internacional, declarar que una instancia internacional era la que podía determinar nuestras políticas financieras, determinar el precio de la gasolina y de nuestros productos, determinar cuáles empresas eran empresas públicas y cuáles iban a ser subastadas al capital. No es que la población entendiera perfectamente todos y cada uno de los detalles de este proceso de entrega, pero el 27 de febrero
de 1989 salió a la calle y entonces eso cambió. Es decir, Carlos Andrés Pérez planteaba: si entregamos el país a las transnacionales, vamos a tener un paraíso extraordinario en el cual Acción Democrática va a perdurar gobernando durante todo el siglo próximo y más allá. Yo voy a pasar de gran demócrata, voy a ser el defensor de la democracia latinoamericana, a lo mejor voy para presidente de la OEA o Premio Nobel de la Paz, cualquiera de esas cosas. En lugar de eso, el inquieto muchacho Rubio terminó en un calabozo en la cárcel de Los Teques. El plan era muy bueno, nadie sabe qué falló. Bueno, lo que falló fue el pueblo. Todo eso estaba hecho a costa del pueblo. El pueblo no se le podían aumentar salarios. El pueblo está en los niveles de hambre y no tenía derecho a ganar lo suficiente para comer. El pueblo iba a tener problemas para transportarse porque el estallido social reventó cuando las busetas en Guarenas, los pobladores llegaron a pagar y vieron que lo que tenían que pagar por el pasaje era más que lo que les iban a pagar por su trabajo. Una situación, como quien dice, sin salida. La salida fue esa, es decir, hubo el 27 de febrero indicio clarísimo de que era legítima una rebelión militar del 4 de febrero del 1992 y un cambio total de época con la instauración por el voto masivo popular del gobierno bolivariano. El gobierno bolivariano empezó su gestión en medio también de un déficit de recursos muy fuerte, pero aquí vino otra vez esa paradójica auxilio de la tragedia histórica. De repente Estados Unidos sufre un atentado en las Torres Gemelas. George Bush, que además parece ser, según una serie de indicios, fue quien hizo ese atentado, descubre que los culpables de él son los iraquíes y son los de Afganistán, a pesar de que los supuestos tripulantes de los aviones no eran ni afganos, ni eran iraquíes, ni nada, eran simplemente sauditas, curiosamente, y Arabia Saudita estaba muy ligada en ese momento a Estados Unidos. Lo cierto es que con eso, con el estallido de la guerra y con la destrucción de Irak y de Afganistán, sube el petróleo aceleradamente y Venezuela puede, en este caso, cumplir con las metas del milenio. Es impresionante, esa Venezuela paupérrima, mendigante que había a fines de siglo, puede llegar a ser el país con mayor índice de desarrollo social en la región de América Latina y el Caribe, con el menor índice de desigualdad humana, el célebre índice de Gini, ¿no? Somos el país menos desigual de América Latina. Yo me imagino que eso no incluye a Cuba, que las mediciones no incluyen a Cuba, que debe ser muchísimo más igualitaria que Venezuela, pero además, y se cumplen las metas del milenio. A principios de siglo se han formulado unas metas del milenio que nadie cumplía, ¿no? Y Venezuela las cumple casi todas, de modo que la gestión social es bien importante, ¿no? En ese sentido lo que se logra. Quizá por la cantidad de arremetidas que sufre el gobierno socialista de la época, el golpe de Estado, el sabotaje de petróleos de Venezuela, la continua agresión desde entonces, algunas otras metas en el nivel interno, como las formuladas en el Plan de la Patria, tardan o se deterioran. Por ejemplo, PDVSA producía en la buena época cerca de 3,5 millones de barriles diarios. Su producción ha descendido, pero notablemente. Y entonces ahí se plantea, bueno, es decir, llegamos al llegadero. Estamos en un momento en que tenemos que entregarlo todo porque no tenemos no solo con qué cumplir las metas del Plan de la Patria, sino con qué siquiera alentar o respirar, etc. La respuesta es no. Es decir, hay una retórica del desaliento que nos ha sido instilada desde que llegó la invasión europea aquí.
Decirle a los aborígenes, este país no vale nada, sus riquezas son mentiras, y los habitantes, que son ustedes no son capaces de gerenciar ese país, tienen que dejar que nosotros, los invasores, manejemos ese país según nuestro gusto. Ustedes lo único que nos tienen es que regalar el país y el trabajo de ustedes. Y nosotros vamos a hacer una maravilla con eso. Llevamos ya medio milenio esperando esa maravilla de los invasores. Todavía no llega, ¿no? Pero hay ese discurso. Es decir, el discurso, bueno, hemos demostrado que Venezuela no sirve, nuestra población no sirve, hay que entregarlo todo al capital extranjero. Dios mío, ¿no? Entonces, bueno, ¿será esto verdad? En una serie de artículos que yo he ido publicando continuamente señalan un pequeño detalle. Existe una cosa llamada el pico de la producción de hidrocarburos. Todo recurso natural tiene una especie de pico máximo de producción en el que es fácil explotar el recurso, da un buen rendimiento, pero a partir de cierto momento, como gran parte de los recursos naturales no son renovables, empieza a descender la producción del recurso, o la extracción, mejor dicho, del recurso natural. Entonces, eso pasa con todos los recursos naturales, también con los hidrocarburos. Para señalar un poco la gravedad de este asunto, yo repito continuamente en mis artículos, me debo estar poniendo fastidioso, pero no me importa. Lo siguiente, porque la cumbre de Glasgow, por ejemplo, el año pasado dijo, no, los hidrocarburos son contaminantes. Entonces, en 2 décadas vamos a tener 0 emisiones de CO2. O sea, el país de las hadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? No importa. Eso basta prohibir las emisiones de CO2 y ya estamos listos. No. Resulta que de las energías, el consumo energético del planeta, 80% más o menos es producido por energía fósil. Petróleo, gas natural y carbón, que también es combustible fósil. 80%. En realidad es una cosa como 78.14, algo así, pero redondeamos para mejor comprender. Las energías alternativas o renovables, algunas no son renovables, por lo tanto no producen más del 20% del consumo energético del mundo. Ahora, ¿cómo es esa renovabilidad? De ese 20%, un 10%, es decir, un 10% del consumo mundial, no 10% del 20%, lo producen las energías tradicionales de la biomasa. ¿Qué es eso? Corte de leña, la bosta de vaca, que algunos países lo usan como combustible, la producción de etanol a partir de la base vegetal o orgánica de los ríos y otras. Por cierto, he leído en artículos que a veces la producción de etanol, que es subsidiada, cuesta más producirlo que lo que produce. Entonces, de esas energías renovables, bueno, no se va a mover el mundo con la energía de la bosta de vaca y acabando con los bosques que todavía quedan, que sería un suicidio. Entonces, bueno, las otras energías renovables, la que aporta más, como cerca de un 3 a 4% del consumo mundial, es la hidroeléctrica. Pero no podemos montar una represa en cada esquina. Se necesita una cuenca capaz de contener agua, se necesitan ríos con potenciales enormes, se necesitan enormes obras públicas que requieren consumo de hidrocarburos para construir las turbinas, todo eso, y eso para producir cerca de 4% del consumo energético mundial ahorita. La energía eólica, muy publicitada por esos molinos dando vueltas, se ven muy bonitos, pero también es una energía que andará del 2 al 3% del consumo energético del mundo. Es intermitente, a veces sopla el viento, a veces no, y es costosísima la fabricación
de esas enormes hélices, aparte que producen un ruido que afecta a las comunidades, a veces interfieren con los vuelos de los pájaros, etcétera, etcétera. Es decir, pero esa esperanza de que de repente vamos a producir el 80% de la energía que requiere el mundo con energía eólica, por Dios santo, ¿no? La fotovoltaica, muy publicitada también, anda en eso. La fotovoltaica produce actualmente 2 a 3% del consumo energético mundial. Y la producción de esos paneles requiere una inversión energética prodigiosa, además de las baterías con las cuales se va a almacenar esa energía acumulada. Es decir, nada de lo que digo debe interpretarse en el sentido de que no hay que recurrir a esas energías. Es inevitable, va a haber que pasar a ellas, pero el proceso no va a ser tan sencillo así. Decir cero emisiones de carbono para tal fecha. Fíjense, entre las soluciones que se plantean hay una maravillosa del señor Elon Musk. Vamos a sustituir todos los automóviles de gasolina por automóviles de batería, lo que va a significar un enorme negociado para mí. No sé, creo que hay más de 14 millones de automotores en el mundo ahorita, así, magnífico, son negociazos, pero preguntémonos cómo, con qué energía se van a recargar las baterías de esos vehículos. En la literatura sobre ese cuento de los automóviles con batería, no, la palabra recarga está proscrita. Es la idea de que eso es mágico. Usted coge un automóvil con batería y le va a funcionar 1000 años, 100 años de energía barata que sale de la nada. Mentira. Señores, esa energía hay que producirla quemando hidrocarburos o con las energías. Entonces vean ustedes el problema. 80% del consumo energético del mundo depende del vilipendiado petróleo, gas natural y carbón. Y además, sobre todo en los hidrocarburos, ha empezado un declive de la producción. Importante. Ahora, ¿cómo estamos ante ese declive de la producción? Señores, Venezuela tiene las primeras reservas de hidrocarburos del mundo. Ni más ni menos. Por eso se ocupan tanto de nosotros, de si hay democracia, si no hay democracia, de que esto nos nombran presidentes porque los que tenemos son malos. Entonces tiene Estados Unidos que designarnos un presidente elegido por nadie, nos invaden, pero ¿por qué merecemos tantas atenciones? ¿Por qué se ocupan tanto de un país que era conocido en el exterior meramente por sus misas y sus campeones de boxeo? ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos qué marca de champú usamos que nos prestan tanta atención? Señor, un pequeño detalle. Venezuela tiene las más grandes reservas de hidrocarburos del mundo. Primer lugar de reservas de hidrocarburos son ni más ni menos que el doble de las reservas que tiene Arabia Saudita, que es el otro gran reservorio del mundo. El doble. Dentro de esa escala, debería tener un papelito por ahí para leerles la cantidad de barriles y demás, pero todo eso no es invención mía, ojalá fuera. Eso es certificado por British Petroleum, Agencia Internacional de Energía, OPEP, todos los que se ocupan de petróleo y hidrocarburos dan eso. Entonces, en esa escala, Estados Unidos tiene el lugar 10º. Es decir, primero Venezuela, después Arabia Saudita, después otra serie de países. Estados Unidos queda en 10º lugar. Y la cantidad de hidrocarburos que tiene, que es como 8.300 no sé cuántos millones de barriles de petróleo, al ritmo de consumo actual le da para 8 años aproximadamente. Con todo y que es el costosísimo petróleo de fracking o de lutitas y demás, que eso devasta el medio ambiente, es costosísimo. Por eso hay que hacer guerras para que el petróleo suba. La única forma de vender el costoso petróleo de Estados Unidos es que los precios del petróleo suban. Entonces,
Plantéense ustedes esa perspectiva. No está absolutamente claro cuándo ese pico del petróleo llegará a la anulación de la tasa de retorno energética. Ese es otro punto a saber. La tasa de retorno es lo que tú obtienes por la inversión que haces en extraer un recurso natural. De repente, hoy inviertes 100, pero el recurso que sacas te da 1000. Una maravilla, 900, pero a medida que el recurso se hace más escaso y se va agotando, la tasa de retorno es menor. Hasta que llega el momento en que lo que gastas en extraer la energía es igual a la energía que extrae, y hasta más. Ahí se acabó. No es que totalmente no quede una gota de hidrocarburos en el mundo, pero sacar esos hidrocarburos, extraerlos, etcétera, va a ser más costoso que la energía que van a producir. Aproximativamente, porque es una cuestión demasiado grande para fijar al milímetro, este crepúsculo energético podría durar unas 4 o 5 décadas a partir de ahora, si asumimos que hemos llegado al pico de la energía. Claro, podría haber otros factores. Ese pico de la energía estaba previsto para el año 2000, pero en los años 70 se encontraron inmensos recursos nuevos de hidrocarburos que cambiaron la fecha. Es decir, es difícil, diría yo, que ahorita con los sistemas de vigilancia satelital, de broma y demás, haya escondido recursos de hidrocarburos inauditos que nadie sabe cuáles son. La realidad aparentemente es esa. Ojalá de verdad haya una alternativa, ojalá se descubran más hidrocarburos, a pesar de que son malos. Todo el mundo sabe que los hidrocarburos son malos porque producen anhídrido carbónico, y eso es muy malo. Tiene que haber 0 anhídrido carbónico en 2 décadas. Pero, ¿qué es lo que respiran las plantas? Algunos de ustedes saben. Las plantas respiran anhídrido carbónico. Si eliminamos las emisiones de anhídrido carbónico, las plantas se mueren. ¿Qué es lo que nosotros expiramos en nuestra respiración? Anhídrido carbónico. Con ese anhídrido carbónico las plantas lo fragmentan y producen oxígeno, que es el que respiramos, y producen alimentos, que es lo que nos mantiene a nosotros y a los animalitos que después de una manera muy cruel nos comemos, ¿no? Pero entonces, fíjense ustedes la retórica que se ha creado con que el anhídrido carbónico es una maldición. Sí puede efectivamente que contribuya, pero el problema no es que generosamente las transnacionales van a dejar de hacer emisiones de anhídrido carbónico, es que no va a haber con qué. La asunción que yo hago es que para sobrevivir a eso, entre otras razones, el mundo necesita administrar sus recursos en vista del interés social universal, con poderes atribuidos a esa administración social de los recursos. Si eso no se logra, los recursos van a ser derrochados, como lo han sido hasta ahora, a favor del 1% de la población mundial, que tiene, yo no sé ya si el 50% de la propiedad del mundo, un 1% o el 80%, dicen algunas gentes ya. A lo mejor Judith, que es la economista, sabe exactamente la tasa, pero mejor que no la diga ahorita, pues nos va a angustiar más. Es decir, si no se logra una solución, vamos a llamarla así, socialista, para la administración de los recursos del planeta, vamos hacia una situación de caos total. La oligarquía se adueñará de los recursos energéticos que quedan y condenará al resto de la humanidad a una especie de muerte por carencia de hidrocarburos. Hagan ustedes un ejercicio mental. Piensen ustedes cómo se va a alimentar a más de 9.000 millones de personas sin hidrocarburos para los fertilizantes. Gran parte de los fertilizantes ahora se hacen con hidrocarburos. Sin hidrocarburos para las maquinarias agrícolas y para el transporte de los productos agrícolas.
Piensen ustedes cómo las ciudades se van a mantener sin hidrocarburos que provean el bombeo de agua, la electricidad para los ascensores. Fíjense, un edificio de 20, 30 pisos deviene inhabitable si no hay ascensores, si no hay aire acondicionado, etcétera. Amplíen ustedes esa cuestión. Vean ustedes como una interrupción ahorita en la gestión agrícola de Ucrania, que es uno de los grandes países productores de trigo, está amenazando arrojar el hambre sobre Europa, y lo que todavía la OTAN trata de no imaginarse, cómo va a ser ese invierno sin el gas ruso y sin el gas ucraniano. Es decir, eso va a ser una especie de aperitivo de lo que podría venir en un mundo en declive energético. Les dejo a ustedes las fantasías que pudieran hacer sobre eso, pero es una situación sumamente grave, y Venezuela tiene los primeros recursos del mundo para enfrentar eso. No solo para que lo enfrentemos nosotros privadamente, sino para que se logre algún tipo de organización mundial que rescate elementos fundamentales de la civilización después de esas 4 a 5 décadas de catástrofe que se avecinan. Podría ser que se retrasara lo del pico petrolero, etcétera, pero bueno, eso nos da un margen de 10 años más, 18 años según López. Es opinable, es trabajable, pero es la idea. Es decir, no, los hidrocarburos no son inagotables. Hay una reserva mínima y es responsabilidad de Venezuela y de la humanidad de utilizarla sabiamente para que haya vestigios de un proceso civilizatorio al fin de eso. Si no, bueno, hablábamos hace poco del Imperio Romano. El Imperio Romano cae, las ciudades se despueblan. ¿De qué vivían las ciudades? Los saqueadores del imperio, las legiones romanas, invadían países, les cobraban tributos en esclavos y en trigo, y ese tributo era el que alimentaba a Roma y a las otras grandes ciudades del imperio. En cuanto esa maquinaria de saqueo cae por su base, las ciudades no hay de qué vivir. La gente empieza a correr hacia los campos, a crear eso que nosotros llamamos Edad Media o feudalismo. Entre las cosas que podría haber, solo que en este caso, piensen ustedes, son 9.000 millones de personas más o menos, dejando las ciudades y yendo a vivir en un campo que está todo propiedad de las transnacionales de la alimentación. Bueno, imagínense ustedes todos los escenarios que pudiera haber allí. Entonces, en ese sentido, Venezuela, administrándose sabiamente, puede tener un papel decisivo, no solo en nuestra transformación en gran potencia, sino un poco en esa tarea histórica de mantener algunos elementos esenciales de la civilización actual para esa dura experiencia que se avecina. ¿Y cómo se puede lograr eso? Bueno, evidentemente, todas las potencias ahorita están muy interesadas en Venezuela. Si somos democráticos, si no somos democráticos, si el presidente electo le cae mal a tal, si el verdadero presidente no es ese, sino un payaso que es designado por Estados Unidos. Todo el mundo tiene un rebulicio sobre Venezuela. No podemos dejar la decisión de nuestro destino en manos foráneas. Tenemos que tomar una decisión, en primer lugar, para mantener nuestra autonomía en el panorama mundial. ¿Cómo va a funcionar eso? Yo he repetido constantemente en mis trabajos que todas las revoluciones han podido surgir en los resquicios de las confrontaciones entre potencias. La Revolución Francesa surge por una confrontación entre Inglaterra, Francia y otros poderes. Nuestras independencias surgen porque hay una pelea en Francia, en Europa, y los invasores franceses ocupan España, y en esa pelea
tenemos un espacio para proclamar nuestras repúblicas y hacer la independencia. La revolución soviética surge cuando hay una confrontación entre las potencias, y en esa confrontación, entonces, bueno, surge el bolchevismo. Las potencias divididas y antagónicas no pueden acabar con él, están muy ocupadas destruyéndose unas a otras. Sin embargo, el mismo día en que se constituye la Unión Soviética, 14 potencias imperialistas le declaran la guerra, ¿no? Sin embargo, ahí surgió. China, ¿cómo surge? China era un país que tenía un nivel de desarrollo humano inferior al de la India para el momento de la revolución, pero en la Segunda Guerra Mundial hay una pugna por el poder del Pacífico. Japón intentaba, ni más ni menos, que conquistar China para hacerse el hegemón mundial del Pacífico, y entonces Estados Unidos y las potencias europeas estuvieron contra eso. En ese resquicio de confrontación surgió China, surgió el poderío de China. Nosotros estamos ahora frente a una cuestión parecida. Nuestra política debe ser, bueno, tenemos algo que le interesa a todo el mundo. Señores de Estados Unidos, no se propasen, porque no va a ser del interés de China, actualmente primera potencia del mundo, y de Rusia, que anda cerca, que nuestros hidrocarburos, es decir, el futuro del mundo, y nuestra reserva de oro, primera o segunda reserva de oro del mundo y base del futuro, quede en manos de Estados Unidos. Es decir, primera cosa. Entonces, bueno, eso implica la posibilidad de un freno internacional a las aspiraciones de Estados Unidos. De hecho, yo creo que aquí no están lloviendo bombas todavía por eso. Es decir, en el Consejo de Seguridad hay un voto potencial de China y de Rusia para evitar eso. Además de que parece que hemos comprado unos cuantos equipos militares, y a eso vamos a ir después, de primera categoría, que convertirían en un fiasco un intento de invasión. Pero, de todos modos, bueno, aquí está el Departamento de Estado llamando para decir que no siga hablando de eso. Donde se me olvidó, pido las excusas. Voy a ver cómo, ok, ya. Cuestión esencial, quitarle el audio a estos perolitos. Aunque sea de Washington que están llamando. Nuestros políticos deben aprender eso, ponerle una cosita al celular para que las llamadas de Washington no lleguen, ¿no? Es importante, y ya vamos a decirle por qué, pues. Y entonces, en ese juego entre las potencias tenemos nuestro resquicio de sobrevivir, de que no nos barran y nos conviertan en neocolonia o algo peor, porque hay cosas peores que el neocolonialismo. Entonces, esa es nuestra política internacional. Señores, tenemos que tener una política de equilibrio, amigos de todo el mundo, instrumentos de nadie, digo yo. Es decir, bueno, si ustedes quieren que las reservas de petróleo y de oro no vayan a parar a manos del adversario, no fuercen la situación, es decir, no lleven la situación a un callejón sin salida. Nosotros nos mantenemos una cierta independencia y con una política diplomática y económica sabia para que esos recursos sean dosificados a favor del mundo y a favor de Venezuela. Dentro de eso yo veo lo siguiente. Yo la semana pasada estuve en un foro, una mesa redonda abierta en San Petersburgo, convocada por la Universidad de San Petersburgo, sobre la posición del BRICS ante los problemas de la energía fósil, del desarrollo económico y de la seguridad alimentaria y estratégica. ¿Sí? ¿Hacia dónde debería apuntar nuestra política internacional? Bueno, hay algunos poderes que yo diría que no, hasta ahora nos han ahorrado una intervención militar, que son los amigos chinos y los amigos rusos. Podría haber cosas objetables en alguna cosa de esas, pero estratégicamente es así.
Hay otro conjunto de países que los llaman eufemísticamente los países emergentes. No, ¿qué emergentes? Ya emergieron hace tiempo y son la mayoría del potencial económico del mundo, los BRICS. Entonces, ¿qué son? Por un lado, Brasil, todavía ese sí está emergente, pero Rusia, que ya emergió después del suicidio de acabar con la Unión Soviética, la India, que tiene un potencial económico impresionante, China, ¿no? Que es la primera potencia económica del mundo, y Sudáfrica. De ese grupo que domina la economía mundial, la mayoría no tienen recursos de hidrocarburos, o los tienen en una forma modesta. China, por ejemplo, ocupa el puesto 14 en reservas de hidrocarburos. Rusia sí tiene, Brasil no, India no. Es decir, tenemos que intentar, se está abriendo la membresía de los BRICS, ver en qué forma nos integramos con ese grupo o establecemos relaciones amistosas de comercio, de intercambio mutuo con esos poderes que actualmente son los verdaderos poderes del mundo. Tenemos que ir desarrollando una diplomacia a la vinculación con ellos para además hacer evidente que cualquier agresión contra nosotros es una agresión contra las economías de ellos y por lo tanto contra ellos, ¿no? Además de fortalecer nuestras relaciones ya existentes con el movimiento de los no alineados y con todo otro conjunto de movimientos, relaciones con el Asia, que tiene el 60% de la población mundial, y no recuerdo qué tanto por ciento del PIB global, pero yo creo que debe ser bastante mayor que ese porcentaje de población, etcétera. Es decir, nuestras relaciones internacionales deben moverse hacia allá, y en ese sentido, con una política sabia de los bloques. Eso a ninguno de los bloques le conviene ahorita que Venezuela caiga en manos del otro. Entonces, tenemos que utilizar esa política sabia. Pero también hay otro elemento que no está dentro del punto 3, sino del punto 4 del Plan de la Patria. El ejército, el elemento estratégico. Pero de todos modos me meto en él. Yo en una cantidad de conferencias siempre digo, nadie más pacifista que yo, más anárquico, más come flores, pero observo que en América Latina los únicos procesos progresistas que han sobrevivido un tiempo razonable son aquellos que han logrado una colaboración con su ejército, o bien porque surgieron de un ejército en armas, como la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, o bien porque han logrado acuerdos con él, como Venezuela, que en parte, bueno, viene de la adhesión popular a Hugo Chávez Frías, pero tuvo su tropezón en el 2002 con el golpe de Estado y todo eso, pero yo creo que se ha logrado hasta ahora una relación bastante armónica con nuestro ejército, con los elementos objetables que pudiera tener alguna de esas cosas. Eso es fundamental. Otra de las razones por las cuales no nos están lloviznando bombas, creo yo, porque, ojo, yo como civil no tengo acceso a los secretos militares y demás, no hay necesidad de esconderme o guardarme por ahí una gaveta indefinidamente, no sé nada de eso, pero supongo que si no han invadido a Venezuela es porque hay una capacidad militar, aparte del veto en el Consejo de Seguridad, disuasiva. Esa capacidad se tiene que perfeccionar en todas las formas posibles, y además de eso, articular y perfeccionar la correlación entre las Fuerzas Armadas y otro conjunto de cuerpos afines a las Fuerzas Armadas, como la Reserva, la milicia, por ejemplo, pero además, diría yo, preparar de una vez la coordinación con los movimientos sociales en su totalidad y con la población. Una de las razones por las cuales Cuba no ha sido arrasada es eso.
el holocausto que habría que hacer en Cuba, porque ahí están los comités de defensa de la revolución. En cualquier caso de una agresión directa, eso en pocas horas ya se movilizarían, estarían organizados, tendrían la distribución de las armas. Por eso es que Cuba se ha vuelto una cosa intomable, un dolor de cabeza para Estados Unidos tener a 90 millas de sus costas un gobierno socialista. Entonces, bueno, tendríamos que hacer eso, es decir, amplificar, fortalecer nuestra vinculación con la institución armada y potenciar la forma en que esa institución armada pudiera, en caso de agresión, contar con el apoyo y la movilización total o lo más amplia posible de la población. Que eso no son fantasías. Bueno, señores, tenemos al enemigo invadiendo ya abiertamente por Apure, por la frontera. Tenemos la frontera con Brasil y con Guayana llena de garimpeiros. Tenemos 2 bases militares de Estados Unidos en Aruba, Curazao. En Colombia tenemos 9 bases militares de Estados Unidos. La general al Comando Sur estuvo de visita por la frontera venezolana. No hay que explicarles a ustedes todo eso porque sabemos más o menos en qué está esa situación. Entonces, necesitamos potenciar y mantener en forma excelente nuestra vinculación con las Fuerzas Armadas. Bajo esas premisas, yo creo que sí, Venezuela puede aspirar al estatuto de potencia porque tiene con qué. No solo los recursos naturales, eso no es ninguna tontería, la primera reserva de hidrocarburos del mundo, en un momento en que los hidrocarburos empiezan su descenso y su aumento de valor. Creo que el barril de petróleo anda ya por los 117, 100 no sé cuántos dólares y va a subir. La reserva de oro en momentos en que el dólar se está devaluando y seguirá en esa picada. Es decir, tenemos los elementos para convertirnos, pero no solo por recursos naturales. Entre las cosas positivas del bolivarianismo está la ampliación inmensa de las posibilidades educativas. Yo decía con orgullo, no sé cómo está la situación ahorita, que en Venezuela 1 de cada 3 venezolanos estaba estudiando y 1 de cada 9 venezolanos en educación superior. Eso implica que de nuestra fuerza de trabajo, más de la mitad de la fuerza de trabajo son trabajadores intelectuales. En el sentido, no es que sean poetas que beben en los botiquines, no, en el sentido de que su trabajo involucra más el manejo de la información y de la técnica que la fuerza física. Es decir, hemos formado una generación que lamentablemente parte de ella se ha ido con la migración, algunos, pero tenemos un potencial humano extraordinario para cumplir estas metas. No es que estamos desasistidos, que somos como llegamos al siglo XXI, un país con analfabetismo, etcétera. No, no, no. Nuestro desarrollo educativo y en formación de la población es de primera línea. Repito, no sé porque no hay estadísticas hasta qué punto se puede haber erosionado eso con la migración forzosa. Le hemos regalado a otros países el lomito, gente joven en plena capacidad productiva y con tercer o cuarto nivel de educación en muchos casos. Ese fenómeno habría que ver al fin cuando hay estadísticas para cuantificarlo. No es las cifras absurdas que da la oposición de 3 o 4 millones de emigrados. Mentira. La propia CIA en su página de cifras no señala que hay un incremento demográfico en los países donde supuestamente habría ido esa gran migración venezolana. La cifra real quizás anda en el 1,5 millones de personas, etcétera. Y entonces contamos con una población extraordinaria, mantenida en buena salud, por lo menos hasta que empezó el bloqueo por las medidas, el cumplimiento de las medidas
de las metas del milenio. Es decir, tenemos los recursos naturales, financieros y humanos para ser un país de primera y un país potencia, decisivo en la cuestión. Ahora, ¿qué puede impedir que seamos un país potencia? Bueno, la solución es muy fácil, sencillo. ¿Algunos de ustedes tienen alguna sugerencia? ¿Tenemos recursos naturales? Bueno, vamos a regalárselos a las transnacionales. Eso es maravilloso. Les regalamos los recursos naturales sin cobrarles impuestos. Ni impuestos sobre la renta, ni impuestos al valor agregado. Es extraordinario. Por ahí dicen, el que regala lo que tiene, a pedir se queda. Pero no, eso no es aplicable a Venezuela. Podemos regalar todo lo que tenemos sin obtener impuestos, ni impuestos sobre la renta, ni IVA, ni ninguno. Incluso darle más incentivos de todo tipo a las transnacionales. Ustedes saben que las transnacionales son muy generosas. Para ellas no rige la codicia, como tampoco para el capitalismo. Esa es una de las medidas. En segundo lugar, en esas zonas del territorio nacional que les entreguemos a las transnacionales, declarar que allí no van a regir ni las leyes ni los tribunales de Venezuela. Eso es maravilloso, ceder la soberanía. Otros países solo la han cedido después de una guerra destructiva perdida, pero ¿por qué no ceder la soberanía en plena paz y cuando somos dueños de ella? No, eso es una cosa molesta. Yo creo que la soberanía es una carga que pesa mucho, es desagradable. Tenemos que cederse, además es de modé. Los únicos países que se ocupan de esa antiguaya soberanía son Estados Unidos, por ejemplo. Eso no es un ejemplo a seguir. Rusia también, como que tiene un telecaso de la soberanía, pero no, hombre. China parece que se ocupa mucho de su soberanía. Es primera potencia del mundo, pero ¿quién va a estar imitando a los chinitos? Cuba se ocupa de su soberanía. Ahí más o menos no, pero los cubanos no son gente seria. Regalemos nuestra soberanía sobre zonas del territorio nacional en las cuales no van a regir ni las leyes nacionales, ni los territorios, ni los tribunales de la República. Para que quede claro que no es mi intención, pongámoslo en leyes y sancionemos esas leyes. ¿Sí? Para que el propio sistema legal impida que nos convirtamos en Venezuela potencia. Y finalmente, lo más importante para evitar que nos volvamos potencia es quitarle los derechos a esa fuerza laboral con la que contamos para labrar el futuro de Venezuela. En esas zonas especiales deben de quedar eliminadas todas las razones de orden cultural, histórico, ecológico, social, laboral, sindical. Todo eso, hay una ley de regulación del territorio nacional de 2013 que tiene un artículo en ese sentido. Entonces, todo lo que es la protección al trabajador debe ser abolido para que nuestros trabajadores trabajen, y esa es la gran meta del capitalismo, por debajo del nivel de la subsistencia. Cuando la esclavitud, bueno, se maltrataban los esclavos, pero por lo menos había que cuidar que los esclavos sobrevivieran. Pero hay una fórmula mejor para el capital y para no llegar a ser potencia. Libremos a nuestros trabajadores a una situación en la cual no ganen lo suficiente para sobrevivir. Con toda esa serie de medidas acumuladas, ya ustedes entenderán ese problema de que llegamos a ser gran potencia, nos lo quitamos de encima. Eso es una cosa muy preocupante. La gente que pensaba en eso, como Simón Bolívar, por ejemplo, terminó mal. Tuvo problemas, ¿no? Incluso murió camino al exilio y enfermo. Eso de la soberanía es una carga muy pesada, muy fastidiosa, no está de moda. Deshagámonos de eso. Es decir, por esa vía, si es verdad, verdadita, no vamos a llegar a ser ni potencia ni nada, ni siquiera protectorado. Entonces, bueno, son cosas que dependen de la voluntad de los venezolanos. ¿Qué es lo que queremos ser? Queremos ser
un país potencia, respetado, que desarrolle sus posibilidades, que se defienda de las acechanzas de los diversos imperios, que aplique a fondo las posibilidades creativas de la magnífica población que tiene, conservada en salud, educada, etcétera, para el bienestar de Venezuela? ¿O queremos ser un país cuyo territorio es explotado y recursos naturales por transnacionales que no van a pagar impuestos, no van a respetar derechos laborales, ni derechos sindicales, ni sociales, y que todo eso va a ser a cambio de nada? Es decir, de que nosotros restringamos la aplicación de nuestras leyes, de nuestra Constitución, de nuestras leyes laborales, a la parte del territorio nada más en donde están los recursos naturales, los recursos estratégicos, los recursos turísticos, los recursos ecológicos. Nada más es una tontería lo que tendríamos que dejar hacernos para no ser gran potencia. Entonces, bueno, esa es una elección que queda para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la vía a desarrollar? O vamos a ser un país gran potencia que decida en esa grave crisis para todo el mundo y para nosotros también, que es inevitable, que es el progresivo agotamiento de los recursos energéticos del mundo. 4 o 5 décadas hay que crear una economía, una estructura política, unas relaciones internacionales que no dependan del derroche de hidrocarburos, ¿sí?, para que subsista la civilización. Es una tarea muy grave, y en esa tarea puede haber países que conserven los niveles civilizatorios actuales, u otros que decidan tirar la toalla y ser aplastados o eliminados. Porque dentro de eso, bueno, abundan los pronósticos, los planes del Foro de Davos, del Club de Bilderberg, todo eso, que dicen que gran parte de la población mundial ahorita es irrelevante. Los conspiranoicos dicen que las pandemias que están saliendo por ahí son un avance de eso. Es decir, hay que eliminar la población mundial porque hay mucha, etcétera. Entonces, bueno, pasaremos dentro de esa población irrelevante que va a ser liquidada porque tenemos la desgracia de estar aposentados en territorios con enormes riquezas que podrían servir para el bienestar, la prosperidad y la soberanía. Dicho lo cual, solo me queda darles las gracias por su enorme paciencia en escucharme.